El sol de mediodía caía con fuerza sobre las calles empedradas de Guanajuato, tiñendo de un dorado intenso las fachadas coloniales de las casas pintadas de colores vivos. Era un día de primavera, con el aire cargado de jazmines y el bullicio lejano de la ciudad que subía por las cuestas como un susurro vivo. Yo, Ana López, caminaba hacia la iglesia de la Valenciana con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi vestido de novia, blanco como la nieve de las sierras cercanas, se mecía con cada paso, y el velo ligero rozaba mis hombros desnudos, protegiéndome apenas del calor que ya empezaba a sofocar. Habían sido meses de preparativos intensos. Mi familia, oriunda de estas tierras mineras, había ahorrado cada peso para que este día fuera inolvidable. Mi madre, con sus manos callosas de tanto lavar ropa en el río, había bordado parte del encaje de mi vestido, recordándome historias de sus propios sueños de juventud. «Vas a ser la novia más hermosa de Guanajuato», me decía mientras ajustaba el dobladillo, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y nostalgia. Y mi padre, el herrero del barrio, había forjado las argollas de oro con sus propias manos, grabando en ellas nuestras iniciales entrelazadas. A y C. Carlos, mi prometido, era el amor de mi vida. Nos conocimos en la Universidad de la capital, cuando él estudiaba arquitectura y yo literatura. Alto, de piel morena y sonrisa que iluminaba cualquier habitación, había llegado a mi mundo como un soplo de aire fresco en medio del polvo de las minas. «Ana, contigo quiero construir una vida entera», me había dicho una noche bajo las estrellas del Cerro de la Bufa, besándome con esa ternura que me hacía sentir invencible. Ahora, con 28 años, estábamos a punto de unirnos en matrimonio. Él ya tenía un buen trabajo en una firma de la ciudad, diseñando casas para los turistas que invadían Guanajuato cada fin de semana. Yo, por mi parte, soñaba con abrir una pequeña librería en la Plaza de la Paz, un rincón donde las palabras pudieran sanar las almas como las suyas. La iglesia estaba abarrotada. Familiares y amigos se apiñaban en los bancos de madera tallada, sus murmullos llenando el espacio como un río caudaloso. El aroma a incienso se mezclaba con el de las flores de cempasúchil que adornaban el altar, un toque de tradición que mi abuela había insistido en incluir. «Para que los espíritus de los ancestros bendigan tu unión», me había dicho ella, con esa voz ronca por años de rezos. Vi a mis primas del lado de mi madre, vestidas de azul celeste, riendo bajito mientras se abanicaban con los programas de la ceremonia. Al fondo, el coro de la parroquia ensayaba una versión suave de Cielito lindo, y el órgano resonaba como un eco del pasado. Carlos esperaba al pie del altar, impecable en su traje negro con una rosa roja en la solapa. Sus ojos se encontraron con los míos cuando entré del brazo de mi padre, y en ese instante el mundo se redujo a nosotros dos. El sacerdote, un hombre anciano con sotana raída, comenzó la misa con voz grave, recordándonos los votos eternos del matrimonio. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, recitaba, mientras el sol se filtraba por los vitrales, proyectando arcoíris sobre el suelo de cantera. Todo fluía perfecto. Intercambiamos los anillos con manos temblorosas, y el beso que selló nuestra unión fue como un fuego que me recorrió el cuerpo entero. Los aplausos estallaron, y el sacerdote nos declaró marido y mujer. Salimos a la plaza exterior, donde una banda de mariachis esperaba para tocarnos El Rey en honor a Carlos. La gente nos rodeaba, lanzando arroz y pétalos de rosa, y el aire vibraba con risas y felicitaciones. Mi cuñada Sofía me abrazó fuerte susurrándome: «Eres la novia soñada, Ana. Carlos es un afortunado». Pero entonces, en medio de la euforia, algo rompió el hechizo. Al borde de la multitud, semioculto por las sombras de un callejón estrecho, estaba un anciano. Su figura encorvada lo hacía parecer un sauce viejo, con la ropa raída y sucia colgando de su cuerpo como harapos olvidados. Tenía la barba blanca y desgreñada, y sus ojos, hundidos en un rostro surcado de arrugas, brillaban con una intensidad que me erizó la piel. Nadie le prestaba atención.
Los mendigos eran parte del paisaje en Guanajuato, sombras que pedían limosna en las plazas turísticas. Pero él se acercó cojeando, apartando a un par de invitados con una mano temblorosa. Se plantó frente a nosotros, bloqueando nuestro camino hacia el auto decorado con flores. Carlos frunció el ceño, protector, y murmuró: «Señor, por favor, déjenos pasar». El anciano no se movió. En cambio, levantó la vista hacia mí, ignorando a mi esposo. Su voz salió ronca, como grava bajo las botas. «Él te lo quitará todo». Un silencio helado cayó sobre el grupo. Mi madre ahogó un grito, y mi padre dio un paso adelante, pero el viejo alzó una mano huesuda para detenerlo. «¿Qué dice este loco?», espetó Carlos, su tono endureciéndose, pero yo no podía apartar la mirada. Había algo en esos ojos, un peso que no era locura, sino certeza. El sol, que momentos antes parecía bendecirnos, ahora quemaba como una advertencia. «Escucha, niña», continuó el anciano, su aliento oliendo a tierra húmeda y tequila barato. «Te lo quitará todo, tu hogar, tu paz, hasta el último aliento de alegría que te queda. Lo vi en sus ojos el día que llegó a esta ciudad. No es quien dice ser». La multitud murmuraba, algunos riendo nerviosos, otros cruzándose de brazos. Sofía tiró de mi brazo. «Ana, ignóralo. Es un borracho». Pero yo sentía un nudo en el estómago, un frío que subía por mi espina dorsal pese al calor sofocante. Carlos lo empujó suavemente hacia atrás, su rostro enrojecido por la ira contenida. «Váyase de aquí antes de que llame a la policía». El anciano retrocedió un paso, pero antes de girarse, se inclinó hacia mí una vez más, bajando la voz a un susurro que solo yo pude oír. «Y cuando lo pierdas todo, recuerda mis palabras, porque lo que viene después te romperá el alma». Se alejó cojeando hacia el callejón, desapareciendo en las sombras como si nunca hubiera estado allí. El momento se disipó con los mariachis retomando la música, y la fiesta continuó en el salón alquilado en el centro histórico. Bailamos, comimos tamales y mole, brindamos con tequila de las destilerías locales. Pero sus palabras se clavaron en mí como una espina. Esa noche, mientras Carlos y yo nos amábamos en la suite del hotel, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, no pude evitar preguntarme, ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué sus ojos parecían conocer secretos que yo ni siquiera imaginaba? Al amanecer, con el primer canto de los gallos en las colinas, me desperté sudando, el eco de su voz resonando en mi mente. Guanajuato dormía plácidamente, pero en mi corazón una tormenta acababa de empezar. Los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas de encaje de nuestra suite en el Parador de San Javier, un hotelito encantador en las afueras de Guanajuato, donde habíamos decidido pasar la luna de miel. El aire matutino traía el aroma fresco de los pinos de la sierra y el distante rumor de un arroyo que serpenteaba entre las rocas. Me incorporé en la cama, con el corazón aún acelerado por el sueño que me había atormentado. El anciano repetía sus palabras una y otra vez, su rostro arrugado como un mapa de desgracias pasadas. Carlos dormía a mi lado, su pecho subiendo y bajando con una paz que contrastaba con mi inquietud. Lo observé un momento, su cabello negro revuelto sobre la almohada, y me pregunté si el viejo había sido solo un loco o si sus ojos hundidos guardaban alguna verdad oculta. Sacudí la cabeza tratando de ahuyentar el mal presentimiento. «Es solo el estrés de la boda», me dije, mientras me levantaba para preparar el café en la pequeña cocina de la suite. El vapor ascendía de la cafetera, mezclándose con el olor a pan dulce que había comprado en la panadería de la plaza la noche anterior. Carlos se despertó con un bostezo, estirándose como un gato perezoso. «Buenos días, mi amor», murmuró, rodeándome la cintura con sus brazos fuertes. Su beso en el cuello me hizo sonreír, disipando un poco la sombra. «Hoy exploramos el cerro del Pípila. Quiero mostrarte la vista de la ciudad desde arriba, como te prometí». Pasamos el día caminando por los senderos empedrados que subían hacia el monumento. El sol de abril calentaba la tierra roja, y el viento traía ráfagas de flores silvestres que salpicaban el paisaje. Guanajuato se extendía a nuestros pies como un tapiz de colores. Las casas rosadas y azules
trepando por las colinas, el río subterráneo serpenteando invisible bajo las calles. Carlos me tomaba de la mano, contándome anécdotas de su infancia en la capital, de cómo soñaba con diseñar edificios que capturaran la esencia de estas tierras. «Contigo a mi lado, Ana, todo es posible», dijo, deteniéndose para besarme frente a la estatua del héroe insurgente. En ese momento, me sentí tonta por haber dado importancia a las palabras del mendigo. Éramos jóvenes, enamorados, con un futuro por delante. Regresamos al atardecer, exhaustos pero felices, y cenamos en un restaurante familiar en el centro, donde el mesonero nos sirvió enchiladas mineras con salsa de chile güero, regadas con un vino tinto de Parras. La conversación fluyó ligera. Planes para la librería que yo quería abrir, la posibilidad de mudarnos a una casa más grande cerca del Jardín de la Unión. Pero cuando mencioné casualmente la boda, Carlos se tensó un poco. «¿Sigues pensando en ese viejo loco?», preguntó cortando un trozo de carne con más fuerza de la necesaria. Intenté restarle importancia. «Fue solo un susto, nada más. La gente dice tonterías». Él asintió, pero sus ojos evitaron los míos por un segundo, y un silencio incómodo se instaló entre los platos. De vuelta en la suite, mientras empacábamos para regresar a casa al día siguiente, encontré un sobre arrugado en el bolsillo de la chaqueta de Carlos. Lo saqué sin pensarlo, asumiendo que era una factura olvidada. Dentro había una carta de un banco de la capital, un aviso de deuda pendiente por un préstamo que él había solicitado meses atrás, por una cantidad que me dejó helada. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblando mientras se la mostraba. Carlos palideció, arrebatándomela de las manos. «No es nada, Ana, un error administrativo. Lo tengo controlado». Pero su tono era defensivo y evitó explicaciones detalladas. Me dijo que era por un proyecto personal de arquitectura que no había salido como esperaba, algo sobre un cliente que se había echado para atrás. «No te preocupes, mi amor. Con mi sueldo en la firma, lo pagaré pronto». Aquella noche el sueño no llegó fácil. Me acurruqué contra él, pero el nudo en mi estómago se apretó más. Al amanecer, regresamos a nuestra casita en el barrio de Marfil, un rincón humilde con patio de adobe, donde las bugambillas trepaban por las paredes. Mi madre nos recibió con un pozole humeante, su abrazo cálido disipando parte de mi ansiedad. «Mis hijos casados, Dios los bendiga», exclamó, mientras mi padre asentía desde su taller, martillando una herradura con ritmo constante. Sofía, mi cuñada, llegó poco después con un pastel de 3 leches casero. «Cuéntenme todo de la luna de miel», pidió, sentándose en la mesa de la cocina, sus ojos curiosos brillando bajo la luz de la bombilla colgante. Mientras comíamos, intenté mantener la charla ligera, pero el tema del anciano salió a relucir cuando Sofía lo mencionó de pasada. «Ese mendigo espantó a todos en la plaza. ¿Lo vieron después?». Carlos se rió, pero fue una risa forzada. «Un borracho buscando atención, olvídense». Mi madre, con su sabiduría de años, me miró de reojo. «En estas tierras, las palabras de los viejos a veces traen ecos, hija, pero el matrimonio es trabajo, no magia». Asentí, sintiendo su apoyo como un bálsamo. Ella siempre había sido mi roca, la que me enseñó a coser no solo telas, sino también los hilos rotos de la vida. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que intentaba ser idílica. Carlos salía temprano a su oficina en el centro, diseñando planos para casas de adobe moderno que atraían a los extranjeros. Yo empecé a buscar locales para mi librería, visitando la Plaza de Los Ángeles con un cuaderno en mano, imaginando estanterías llenas de autores mexicanos como Rulfo y Poniatowska. El clima se mantenía benigno, con lluvias suaves que refrescaban las calles y hacían brillar las fachadas coloniales como joyas húmedas. Pero las grietas comenzaron a aparecer. Una tarde, mientras clasificaba libros en casa, recibí una llamada de la firma donde trabajaba Carlos. Era su jefe, un hombre seco llamado Don Ramiro, pidiendo que le dijera a mi esposo que había un problema con los pagos a proveedores. «Dile que venga mañana, por favor. No puede seguir así». Colgué confundida y esperé a que él llegara. Cuando lo confronté en la cocina,
con el sol poniente tiñendo de naranja las ollas de barro, Carlos se derrumbó un poco. Está bien, Ana. El préstamo es real. Lo tomé para invertir en un proyecto propio, una remodelación en el Cerro de las Minas, que iba a ser mi gran oportunidad. Pero el cliente se retiró. Y ahora, no sé cómo salir. Sus ojos, siempre tan confiados, ahora suplicaban comprensión. Lo abracé sintiendo su peso sobre mis hombros. Lo resolveremos juntos, le dije, aunque el miedo me carcomía por dentro. Recordé las palabras del anciano. Te lo quitará todo. ¿Era esto el comienzo? Perderíamos la casa, los sueños. Esa noche llovía fuerte, el agua golpeando el tejado de teja como un tambor de tormenta. Me senté en el patio, envuelta en una cobija tejida por mi abuela, escuchando el rumor del agua en las calles empedradas. Sofía llegó sin avisar con una botella de atole caliente. Mamá me dijo que estabas preocupada, cuéntame. Le hablé de la deuda, de mis dudas, y ella escuchó sin juzgar. Carlos te ama, Ana, pero los hombres a veces cargan solos sus cruces. Apóyalo, pero cuídate tú también. Recuerda, en Guanajuato, las minas enseñan que lo que brilla no siempre es oro. Sus palabras me reconfortaron recordándome que no estaba sola. Pero mientras la lluvia arreciaba, supe que la tormenta en mi matrimonio apenas empezaba a desatarse y que las sombras del pasado de Carlos podrían engullirnos si no las enfrentábamos. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles de marfil relucientes, como si el cielo hubiera lavado los secretos de la ciudad. El sol de la mañana se filtraba entre las nubes dispersas, proyectando sombras largas sobre el empedrado irregular que subía hacia nuestra casa. Me desperté con un peso en el pecho, el eco de la conversación con Sofía aún resonando en mis oídos. Carlos ya se había ido al trabajo, dejando una nota en la mesa de la cocina. Te amo, Ana, todo saldrá bien. Pero las palabras del anciano se entretejían con las de mi cuñada, formando un nudo que no podía desatar. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Después de preparar un desayuno simple de huevos revueltos con tortillas recién hechas, salí hacia el centro de Guanajuato. El aire estaba fresco, cargado del olor a tierra mojada y pan de maíz que salía de las cocinas vecinas. Caminé por la calle del Campanario, pasando por las fachadas de adobe pintadas de ocre y azul, donde las mujeres colgaban ropa en los balcones y los niños jugaban con pelotas improvisadas de trapo. Mi mente bullía con preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba Carlos ocultándome esto? ¿Era solo la deuda? ¿O había más? Llegué a la Plaza de la Paz, mi lugar favorito para pensar. Me senté en una banca de hierro forjado, bajo la sombra de un jacaranda que empezaba a florecer en púrpura. Saqué el cuaderno donde anotaba ideas para la librería, y en cambio garabateé números, el alquiler de un local en la calle Juárez, el costo de los estantes, mi sueldo como correctora freelance. No era mucho, pero si sumaba lo de Carlos. Sacudí la cabeza. No podía depender solo de él. Recordé las lecciones de mi madre. En esta vida, hija, las mujeres mineras no esperan que el oro salga solo. Lo extraen con uñas y dientes. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era don Ramiro, el jefe de Carlos. Ana, ¿puedo hablar contigo un momento? Es urgente. Su voz era seca como el polvo de las minas abandonadas. Acepté reunirme con él en su oficina, un edificio moderno en el borde del centro histórico, con vistas al río que serpenteaba oculto bajo las calles. Cuando llegué, el sol pegaba fuerte, haciendo que el asfalto humeara ligeramente. Don Ramiro me recibió en una sala austera, con planos arquitectónicos extendidos sobre una mesa de roble. Era un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y ojos que escudriñaban como un inspector de minas. Siéntate, por favor, dijo, ofreciéndome un vaso de agua fresca con limón. No perdí tiempo en cortesías. ¿Qué pasa con Carlos? Me llamó ayer. Él suspiró frotándose las sienes. Tu esposo es talentoso, Ana. Sus diseños para las casas en el Cerro de las Minas eran innovadores, una mezcla de colonial y moderno que atraía a los inversionistas. Pero tomó un préstamo sin consultarnos, para materiales que no se usaron. Ahora los proveedores exigen pago y la firma no puede cubrirlo todo. Si no resuelve esto en 2 semanas, tendremos que reconsiderar su posición.
El mundo se inclinó un poco. «Reconsiderar. ¿Lo despedirán?» Don Ramiro asintió, su expresión compasiva pero firme. «No quiero llegar a eso. Dile que venga mañana con un plan. Y tú, Ana, eres familia ahora. Si puedes ayudarlo a recapacitar». Salí de allí con las piernas temblorosas, el calor del mediodía oprimiéndome como una losa. Caminé sin rumbo por el Jardín de la Unión, donde los vendedores ambulantes ofrecían elotes asados y globos de colores. El bullicio de los turistas, risas en inglés y flashes de cámaras, contrastaba con el vacío en mi pecho. ¿Cómo no me di cuenta? Carlos, con su sonrisa confiada, había estado construyendo castillos en el aire mientras el suelo se hundía bajo nosotros. Regresé a casa al atardecer, cuando el cielo se teñía de rosas y naranjas sobre las colinas. Mi madre estaba en el patio, regando las macetas de geranios con una manguera vieja. Su falda floreada ondeaba con la brisa ligera, y al verme, dejó todo para abrazarme. «Hija, ¿qué te pasa? Tienes la cara de quien ha visto un fantasma». La invité a sentarse en las sillas de mimbre, y entre sorbos de café negro, le conté todo. La deuda, la advertencia del jefe, mis miedos. Ella escuchó en silencio, sus manos callosas entrelazadas sobre la falda, los ojos fijos en el horizonte donde el sol se ponía tras la sierra de Guanajuato. «Los hombres como tu padre», dijo al fin, su voz suave como el rumor del viento en las minas, «siempre cargan pesos solos, pensando que nos protegen. Pero el matrimonio es un túnel compartido. Ana, si Carlos te ama, te dirá la verdad, y si no, tú eres fuerte. Recuerda cómo saqué adelante la casa después de que tu abuelo muriera en el derrumbe. No fue oro lo que nos salvó, sino las manos unidas». Sus palabras me calaron hondo, disipando un poco el pánico. Siempre había sido así. Mi madre, con su fe sencilla y su laboriosidad, me recordaba que las tormentas pasaban, pero las raíces quedaban. Carlos llegó tarde, con el traje arrugado y el rostro demacrado por el cansancio. Lo esperé en la cocina, con la cena lista, chiles rellenos y arroz rojo, el aroma llenando el aire como un bálsamo. Se derrumbó en la silla, evitando mi mirada. «Ana, no preguntes, ha sido un día infernal». Pero yo no cedí. Hablé con don Ramiro. 2 semanas, Carlos. ¿Qué vamos a hacer? No. Él levantó la vista, sorprendido, y por un momento vi el miedo en sus ojos, el mismo que yo sentía. «No quería involucrarte. El préstamo fue para ese proyecto en el cerro. Pero no fue solo el cliente. Hay más. Mi familia en la capital. Me prestaron dinero antes para la universidad y lo perdí en malas inversiones. Vine a Guanajuato huyendo de eso, pensando que aquí podría empezar de nuevo». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Lágrimas rodaron por mis mejillas, no de rabia, sino de decepción. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Podríamos haberlo planeado juntos». Él extendió la mano, tocando la mía con ternura temblorosa. «Tenía miedo de perderte. Eres lo único bueno en mi vida». Lo abracé entonces, sintiendo su cuerpo sacudirse con sollozos ahogados. En ese instante recordé al anciano. «Lo que viene después te romperá el alma». Pero también las palabras de mi madre. Juntos, quizás pudiéramos excavar hasta la luz. Esa noche, mientras la luna iluminaba el patio con un resplandor plateado, llamé a Sofía. «Necesito tu ayuda», le dije, y ella prometió venir al amanecer. La crisis se cernía sobre nosotros como una nube de tormenta sobre las minas, pero por primera vez sentí que no caería sola. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, una voz susurraba que las revelaciones de Carlos eran solo el principio, y que el abismo bajo nuestros pies era más profundo de lo que imaginábamos. El amanecer tiñó el cielo de Guanajuato con un rosa pálido, filtrándose por las rendijas de las persianas de nuestra casa en Marfil. El aire fresco de la sierra entraba por la ventana entreabierta, trayendo el aroma de tierra húmeda y el canto distante de los pájaros que despertaban en los eucaliptos. Me levanté antes de que Carlos lo hiciera, con el teléfono aún cálido en la mano después de la llamada a Sofía. Mi corazón latía con una mezcla de determinación y temor.
como si estuviera al borde de un socavón minero, uno de esos que engullen todo sin aviso. Preparé café en la olla de barro, el vapor subiendo en espirales que empañaban el vidrio, mientras repasaba en mi mente las palabras de mi madre, un túnel compartido. Pero, ¿y si el túnel llevaba a un derrumbe? Sofía llegó puntual, con el cabello recogido en una trenza práctica y una bolsa de tela llena de documentos que había reunido de su trabajo en el banco local. Era contadora, con esa precisión que siempre admiré, y su presencia en la cocina, bajo la luz mortecina de la bombilla, me dio un ancla. «Cuéntame todo de nuevo, Ana», dijo sentándose a la mesa con una taza humeante en las manos. Le expliqué las deudas de Carlos, el ultimátum de don Ramiro, y cómo mi esposo había confesado lo de su familia en la capital. Ella escuchó frunciendo el ceño, garabateando números en un papel. «Esto es grave, pero no imposible. Si vendemos algunos bienes, el carro viejo de tu padre quizás, y Carlos negocia con los proveedores, podrían ganar tiempo, pero necesita un plan real, no excusas». Carlos se despertó con el ruido de nuestras voces, frotándose los ojos somnolientos, mientras bajaba las escaleras en bata. Al vernos, se tensó, pero Sofía no le dio espacio para evadir. «Hermano, si no hablas ahora, lo perderemos todo. Ana te ama, pero el amor no paga facturas». Él se sentó pálido como la cal de las paredes, y por primera vez soltó la verdad completa. No era solo el préstamo de la firma. Había pedido dinero a prestamistas informales en la capital, esos coyotes que cobraban intereses usureros y no dudaban en presionar con amenazas. «Pensé que el proyecto en el cerro me salvaría», murmuró, su voz quebrada. «Pero el cliente era un timador. Desapareció con el adelanto. Si no pago en un mes, vendrán por mí. O por nosotros». El peso de sus palabras cayó como una losa, y vi en sus ojos el mismo abismo que el anciano había profetizado. No era solo dinero, era la ruina de nuestra vida juntos. El sol ya calentaba las tejas cuando salimos los tres hacia el centro. El tráfico de la mañana era un caos de micros y peatones, con el claxon de los taxis resonando en las cuestas empinadas. Guanajuato bullía con su ritmo habitual. Vendedores de dulces en la Plaza de la Paz ofrecían cajetas de leche quemada, y el olor a café de olla se mezclaba con el de las flores en los puestos. Pero para mí, todo parecía desdibujado, como si la ciudad misma supiera de nuestra tormenta. Primero, visitamos la oficina de don Ramiro. Carlos, con Sofía a su lado como escudo, presentó un plan improvisado: reducir gastos, buscar un socio para el proyecto inconcluso, y yo ofreciendo mis ahorros para el alquiler de la librería como garantía temporal. El jefe nos miró con escepticismo, pero la presencia de Sofía, con sus cálculos precisos, lo convenció de dar una prórroga de un mes, no por lástima, sino por potencial, dijo, firmando el papeleo con un bolígrafo que crujió sobre el papel. Al mediodía, el calor se intensificó, haciendo que el aire ondulara sobre el empedrado de la calle Hidalgo. Nos detuvimos en una fonda familiar para comer gorditas de chicharrón, el aceite caliente chisporroteando en la plancha, mientras la dueña, una mujer robusta con delantal manchado, nos servía con sonrisas. «La vida es como estas gorditas, hijitos, crujiente por fuera, pero blanda adentro si la compartes», nos dijo guiñando un ojo. Sus palabras simples y sabias me hicieron llorar en silencio, recordándome que en estas tierras la comunidad era el verdadero oro. Llamé a mi madre desde allí y ella prometió hablar con mi padre para vender herramientas de su taller. No era mucho, pero era un paso. La tarde trajo la verdadera prueba. Mientras caminábamos por el jardín de la Unión, con el sol filtrándose a través de las hojas de los laureles y el bullicio de los mariachis lejanos, un hombre se acercó a Carlos. Era bajo, con sombrero de ala ancha y una cicatriz en la mejilla, uno de los enviados de los prestamistas. «El jefe quiere su dinero, arquitecto. No creas que Guanajuato es tan grande como para esconderte». Carlos palideció, pero Sofía intervino con frialdad. «Tenemos un plan. Denos el mes o llamo a la policía por acoso». El hombre se rió pero retrocedió, murmurando amenazas que se perdieron en el viento,
Mi corazón martilleaba y abracé a Carlos con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «No te lo quitará todo», le susurré, girando sus palabras del anciano en un escudo. «Lo enfrentaremos». Regresamos a casa al atardecer, exhaustos, con el cielo tiñéndose de púrpura sobre la sierra. Mi madre nos esperaba con un guiso de pollo en mole, el aroma especiado llenando el patio donde las bugambillas colgaban como guirnaldas cansadas. Mi padre, con sus manos manchadas de hollín, nos abrazó uno a uno. «En las minas los derrumbes enseñan a apuntalar, no a huir», dijo, su voz grave como el eco de un túnel. Esa noche, alrededor de la mesa iluminada por velas de sebo, trazamos el camino adelante. Carlos buscaría un segundo empleo en las constructoras turísticas, yo aceleraría la librería con un préstamo familiar honesto, y Sofía nos guiaría con sus cuentas. No era un final de cuento, sino un comienzo crudo, forjado en sudor y lágrimas. Días después, mientras ordenaba los primeros libros en un local prestado en la Plaza de Los Ángeles, estanterías improvisadas con tablas de pino, vi al anciano de nuevo. Estaba sentado en una banca cercana, con su figura encorvada y ojos hundidos, pidiendo limosna a los turistas. No se acercó, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió levemente, como si supiera que había entendido. Quizás lo había visto en la boda, notando la tensión en los hombros de Carlos, o tal vez era un viejo conocido de la capital que rondaba estas calles. No importaba. Sus palabras habían sido el catalizador, no una maldición, obligándonos a cavar profundo en nuestra verdad. Ahora, meses después, la librería florece con lectores que buscan refugio en las páginas, y Carlos diseña con humildad, pagando deudas paso a paso. Guanajuato sigue su curso, con lluvias que limpian las calles y soles que calientan los sueños. El abismo no nos rompió, nos unió, hilo a hilo, en un matrimonio más fuerte que el oro de las minas. Y en las noches quietas, cuando el viento susurra por las colinas, agradezco esa voz ronca que nos salvó, recordándonos que lo que se pierde en la oscuridad se encuentra en la luz compartida.